Las líneas de Nazca, bueno, en sí son muy famosas, ¿no? Sí, muy famosas. Todos conocemos muchas cosas sobre las líneas de Nazca, pero yo les vengo a hablar sobre algunos detalles que me parecieron muy interesantes, que normalmente no nos ponemos a pensar sobre las líneas de Nazca, y algunos nuevos hallazgos dentro de las líneas de Nazca. De hecho, algo que a mí me parece muy intrigante es que en la cima de las líneas de Nazca, y de hecho si ustedes ven estas líneas, tenemos que, o sea, se nota que no es una planicie natural. Y eso alguna vez había puesto a pensar, porque yo cuando empecé a ver las fotografías era lo primero que me ponía a pensar: no es una planicie natural, es una planicie artificial. O sea, alguien ha retirado. Sí, está hecho. Claro, ha retirado, pero millones de toneladas de tierra que no se sabe dónde se fue, para que pueda estar en planicie perfecta y recién pueda ser dibujado las líneas de Nazca. Wow. Es una de las cosas que a mí nunca, o sea, yo pocas veces he escuchado hablar sobre este tema y que no tiene respuesta. Eso me parece muy interesante. Como todos sabemos, las líneas de Nazca solo pueden verse desde el cielo, y prácticamente realizar o sea, retirar toda esta tierra, dibujar a lo largo de figuras tan enormes, es realmente, o sea, la más pequeña tiene 5 metros y la más grande es de 300 metros. No se podría con la tecnología de ese entonces. Imagínense, de hecho, nos poníamos a pensar qué tipo de tecnología necesitaríamos para construir las pirámides. Es un argumento que siempre se maneja en la ufología, ¿verdad? Sí. Pero no nos ponemos a pensar qué tipo de tecnología necesitamos para quitar ese pedazo de tierra de una forma tan simétrica. Claro. Es realmente sorprendente. Y si se fijan, todas las líneas de Nazca, o sea, están sobre una planicie cortada. No son planicies naturales. Ya. Algo interesante que había visto de las líneas de Nazca, de hecho la primera vez que se habla de las líneas de Nazca fue en 1547, cuando se escribió por primera vez, que pensaron que eran caminos para los antiguos habitantes. Ya. De hecho, claro, viéndolos a ras de suelo, líneas han dicho, sí, son camino nomás, caminos. Se ha hecho al andar. Claro, pero no lo ponían desde arriba. Exactamente. De hecho, nunca se les dio importancia hasta que en 1927 el arqueólogo Toribio Mejías Xespe, me parece muy parecido al apellido Quispe, pero con X, Xespe, Xespe. Debe ser un derivado. Exactamente, yo creo lo mismo. Y Julio César Tello las vieron desde una ligera altitud en una montaña, mientras hacían senderismo, y ahí es donde se dieron cuenta de que tenían forma determinada. ¿En qué año? 1925. 1927. O sea, imagínate, recién en 1927, o sea, hace menos de 100 años, alguien se dio cuenta que esas líneas tenían forma, que no eran solo líneas dibujadas al azar en el piso. Y la primera vez que se ha visto a lo bien. Claro, o sea, la figura entera, a vista plena, ha sido cuando los aviones han llegado a Perú, porque antes no había ninguna otra forma. Yo estaba pensando, hubiera podido ser en globo, pero a nadie se le ocurrió poner un globo en ese lugar. Claro. Que eso fue en la década de los 30. Y esa es la otra gran... ¿Qué dijiste sobre las pirámides? El otro gran argumento. Igual, ¿no? Para los extraterrestres, tanto con las líneas de Nazca como con los crop circles de Inglaterra. Que no se tiene una idea de para qué servía, y la tecnología que lo hacían, o sea, que usaron para hacer esto, es realmente impresionante. Claro. Además de que solo es evidenciable para gente que claramente no era la gente que habitaba en ese entonces. O al menos era para gente que podía volar. Claro. De alguna manera. Es muy impresionante esa parte, ¿no? Se cree de que de hecho estas líneas han sido creadas en el siglo I de nuestra época, después de Cristo, y que son de una cultura que representaba animales y personas en diferentes formas. Esta cultura se le dio el nombre de Nazca, de hecho son las líneas de Nazca, por los vestigios que fueron encontrados de esta cultura cerca a la zona de Nazca, en Perú. O sea, no se tiene pleno conocimiento de que ellos estén relacionados con eso, ¿no? Exacto, que estén relacionados o que se hayan llamado Nazca. Claro. Tal vez ellos tenían otro nombre. Nosotros les decimos así por el lugar. Ajá.
Eso me pareció muy interesante también. O sea, hay mucho misterio alrededor. Bueno, y como siempre se suele decir, ya que solo se puede ver desde el cielo, es imposible no pensar en que sea para esos dioses lo que en ufología podría ser extraterrestres, porque al menos no tenemos idea siquiera de que haya habido una civilización humana que haya podido volar antes de que los hermanos Wright a inicios de 1900 hayan podido levantar un avión, ¿no? Claro, porque, o sea, ahí, digamos, tienes uno que se dice, ¿no? Que no, si han hecho esas formas, porque eran grandes matemáticos y no sé qué, para sus dioses, porque los dioses vivían arriba. Tomándolo ya de por sí los dioses como una figura etérea, o sea, no como extraterrestres, ¿no? Como algo muy espiritual. Exacto. En ese sentido, existe una comparación posible con las iglesias. Las iglesias tienen una planta de... no me acuerdo qué se llama. Planta de basílica romana. Las iglesias. Creo que se llama planta de cruz, de hecho. O sea, las iglesias tienen forma de cruz. Vistas desde el aire son cruces. Sí, exacto. Y también supuestamente es por Dios. Claro. Pero, para que Dios, o sea, vea una cruz, esa a mí me parecería como una relación aceptable para decir, ok, tal vez las líneas de Nazca sí las han hecho para sus dioses por buenos tipos, digamos, claro, así. como una ofrenda. Porque después la otra parte es como que escribas un mensaje y lo pongas en el fondo del océano. No tiene utilidad, no vale la pena gastar tanto esfuerzo para algo que sabes que nadie lo va a ver, o no estás seguro que alguien realmente lo vaya a interpretar, pueda interpretar. Muy visible, tal vez, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, si de nuevo, si es a ras de tierra, ningún ser humano en la tierra va a poder interpretar eso. ¿Para qué lo pones? Claro, como que yo ordene mi cuarto, digamos, no nadie entra ahí, entonces. Yeah. Bueno, dentro de todas las personas que estudiaron, la persona que más estudió estas líneas de Nazca se llama María Reiche, es una alemana nacionalizada peruana, que más o menos en la segunda mitad del siglo XX le dedicó 50 años de estudio a las líneas de Nazca. Ella es la que ha podido más o menos llegar a la conclusión de que son o calendarios, porque hay formas que apuntan más o menos a que serían calendarios, o formas religiosas de sus cultos. Una especie de, como dice, representación a sus deidades, ¿no? O un mensaje a sus deidades. Aunque en realidad nunca se han puesto de acuerdo en la utilidad que tienen las líneas de Nazca. Ahí podemos ver arañas, monos, colibrís, plantas, manos y la más famosa, que es una especie, bueno, que todos han debido ver, es una especie de hombre más o menos como a modo de astronauta, que está ahí sobre una planicie, sobre un lado de un monte, ¿no? Que es tal vez la más famosa de todas las figuras, junto a la de colibrí, que también es otra de las más famosas. Y la del mono. La del mono es famosísima. Claro. Sí. En total, así visibles, encontraron 30 figuras. Y no son un número muy alto, pero en el 2015 un equipo de investigación japonés se puso a estudiar el lugar, se puso a hacer investigaciones. Y usaron inteligencia artificial de IBM que se llama PERS Geoscope para analizar fotografías aéreas de alta resolución, y adivinen que ahí se pudo encontrar muchas más imágenes. De hecho, se encontraron 142 imágenes más, solo que a causa de la erosión, del viento y demás, están casi borradas del suelo. Si tú caminando no las puedes distinguir, pero en vista aérea sí se puede ver la forma que dejó lo que antes había ahí. Wow. Y son 142 imágenes, imagínense. 142 formas, perdón, no imágenes, son 142 formas más. Son un montón, porque antes solo se tenían 30. Claro. Esto es casi 5 veces más. Claro, es un montonazo. Es un montón. En esto se han podido encontrar peces, llamas, una que me pareció muy llamativa, serpiente de 2 cabezas que está como comiendo a 2 personas. Wow. En cada extremo. Y una muy interesante que es de un hombre sosteniendo una vara, que es como una personita como con 3 palitos que le salen de la cabeza, y está sosteniendo una vara, ¿no? Es de las más llamativas de estas últimas que se encontraron. Lo interesante es de que no todas las líneas de Nazca fueron dibujadas en el mismo periodo. De hecho, hay 2 distinciones entre las líneas. Una, las líneas que son más
rectas, llamémosle, más angulares, y otras que son mucho más curvas. Se dividen en esos dos grupos, las líneas de Nazca. Se han construido con arena y cerámica, y dentro de todo lo que se ha podido decir, o sea, la arqueología tradicional, la interpretación que le da es de que una de las más interesantes, que a mí me parece más interesante, aunque poco probable, es de que podrían ser una especie de pistas de olimpiadas prehispánicas. O sea, ¿qué chal? Tendrían que ¿Pistas correr qué? Pistas de olimpiadas prehispánicas. No sé, sosteniendo una antorcha o algún objeto, corrían delineando esas partes, ¿no? Esa era una forma de rendir culto a sus dioses, dibujando con tu carrera una forma en el suelo. Eso me parece muy interesante. El problema aquí es la tecnología que necesitas para hacer esa precisión. Para marcar ese circuito, exacto. O sea, sí o sí tienes que hacerlo, no es como que métanle, corran y a ver. Claro, corran sale, por donde quieran, ¿no? Porque hay un tipo que hace eso, usa su tracker del GPS y sale a pasar en bicicleta y escribe obscenidades y dibuja obscenidades en el mapa a gran escala, casi después las postea, pero no son formas tan exactas como las de Nazca, para nada. Son así bien como si dibujases con tu mano izquierda y tuvieses 5 años. Wow. Ahora imagínate que y además él tiene GPS. Ajá. Imagínate eso. Esta exactitud en el trazado es monumental, ¿no? A mí, como les digo, me parece interesante esta idea de las carreras. Creo que es la idea que más llega a tener forma, pero aún así no cumple con todos los... No llega a llenar todos los vacíos que te dejan la idea de cómo y por qué se hicieron estas líneas. Sí. De hecho, algunas figuras apuntan a las Pléyades, lo que es también algo muy interesante. ¿A las qué? ¿A las Pléyades? A las Pléyades. Ok. A la constelación de Pléyades, que es una de las constelaciones más, por decirlo de una manera, apuntadas de tener civilizaciones que han entrado en contacto con nosotros. Dentro de las personas que se dicen contactados, ellos dicen de que hay muchas civilizaciones en Pléyades, bueno, en sí específicamente una que son los pleiadianos, claro, que vienen de esas estrellas para tener contacto con nosotros. Entonces me parece muy llamativo que muchas de estas figuras apunten a las Pléyades, cosa que jamás había escuchado antes tampoco. Y bueno, hay otras figuras que apuntan hacia el naciente del sol y el poniente del sol también, que más o menos funcionarían como una especie de brújula. Claro. Pero es medio extraño porque en el suelo no te das cuenta de eso. No te das cuenta dónde está. Claro. De nuevo no tiene sentido eso. Exactamente. O sea, esa brújula te sirve solo si la ves desde el cielo. Otra vez. Toda funcionalidad al final que se encuentra, excepto esto de las Olimpiadas prehispánicas, pero después toda funcionalidad. Porque incluso en esto de las Olimpiadas prehispánicas, digamos, tienes que ser muy preciso. Hemos hablado de que hay que ser muy preciso para marcar el circuito por el cual vayan a correr estos cuates. Porque al principio te iba a decir, no, imagínate darle la cantidad de vueltas que tienes que darle a la cola de ese maldito mono. Es un montón así. Y después dar la curvita y volver a correr. Y ahí he dicho, ok, ya puede ser divertido, digamos, ¿no? Por lo menos puede ser divertido. Pero de por sí el mono está bien dibujado. Entonces han tenido que ser muy precisos de nuevo para marcar el circuito. Claro. Pero lo interesante de ahí es que el mono tiene una mano con 5 dedos y una mano con 4 dedos. O sea, que seas tan preciso y que cometas un error de ese nivel, no, ya de por sí el que tenga 5 manos y 4, una mano con 5 dedos y una mano con 4 dedos y están como que conectándose es muy llamativo. De hecho, como dices, te hace pensar que no es un error. Tienes ese nivel de precisión en el dibujo. Claro, es adrede. Claro, exactamente. Eso es a propósito. Lo dije interesante. Sí, las líneas de Nazca tienen cosas más interesantes que de lo que pensábamos. No sabemos cuánto tiempo tiene, ¿no? O sea, se asume, pero... Se estima que es del siglo I antes de Cristo. Perdón, después de Cristo. Después de Cristo. ¿Por qué siempre nos ponen las culturas prehispánicas como que después de Cristo no somos tan antiguos? Como los sumerios, no sé qué. Y yo digo, son patrañas. Nos están tomando de puerquito otra vez, igual que la Conmebol. Porque, o sea, ¿tú crees que es más? Yo creo que son más antiguos. Más antiguos. Habíamos hablado alguna vez igual en el programa de que
hay algunas teorías que conectan a Tiahuanaco con Atlantis, o sea, que dice que Tiahuanaco era Atlantis. Y la otra que habíamos hablado alguna vez, que los Urus se consideran la primera civilización de todas. Claro. Toda la historia. Ellos mismos, ajá. Y que en Tiahuanaco se ha fundado la humanidad. Hay muchas cosas así. No, o sea, de hecho sí. De hecho hay muchas cosas que parecen indicar de que realmente aquí es más... O sea, aquí tenemos más tiempo. Somos mejores. Tenemos más tiempo que cualquier otra civilización. Porque iba a encontrar esta tabla cuneiforme en Tiahuanaco, ¿no ve? Claro, la fuente magna. La fuente magna. Es muy curioso porque según la arqueología tradicional, Tiahuanaco tiene máximo 1500 años de edad. Pero hay algunos investigadores que hicieron pruebas de diferentes tipos, entre la famosa carbono 14, y tendría entre 12.000 a 15.000 años de antigüedad Tiahuanaco. Y eso está respaldado por varias nociones, varios tipos de evidencia, porque de hecho Tiahuanaco te dice de que, según la leyenda cuenta, Tiahuanaco fue fundado a orillas del lago Titicaca. Sí. El lago Titicaca recorre, creo que si no me equivoco, 1 centímetro o 2 centímetros por año. Entonces, si hacemos el cálculo, sí, exactamente está más o menos entre 12.000 a 15.000 años atrás. ¿Y qué es lo más interesante? Que en Tiahuanaco hay restos de caballitos de mar que son una especie que vive en el lago Titicaca. Exacto. Y se habló alguna vez igual que también cuando encuentran los españoles lo que es Tiahuanaco o algo así, todavía el terreno es como que tuviera un poco de fango, como si hubiera habido agua no, alguna vez. Claro. Hay muchas cosas. Da para un tema entero eso. Sí. Un tema entero. Pero bien, bro. Buena onda, las líneas de Nazca. Sí, excelente.